Entonces, comenzamos con inecuación cuadrática. Entonces, recordemos que son de la forma, una inecuación cuadrática son de la forma ax cuadrado más bx más c puede ser menor que 0, o también de la forma ax cuadrado más bx más c mayor que 0. En cualquiera de los casos nos encontramos en presencia de una inecuación cuadrática y debemos entender que el conjunto solución son todos los números reales que satisfacen la inecuación. En particular aquí A y B son números A, B y C, son números reales. Entonces eso es importante recordar que esos elementos de ahí van a ser números reales. Y definimos el discriminante. Entonces se define el discriminante, que lo vamos a dar por un triángulo, que es la letra delta, que corresponde a b cuadrado menos 4ac. Este elemento discriminante nos va a ayudar a determinar si la inecuación tiene o no solución. En particular, en este video vamos a estudiar la propiedad cuando el discriminante de la inecuación es menor que 0. En dicho caso, el conjunto solución va a corresponder a el conjunto de los números reales o el conjunto vacío, dependiendo del caso en el cual nos encontremos. Entonces, vamos a escribir la propiedad para poder resolver inecuaciones de este tipo. Entonces, propiedad: si el discriminante de una inecuación cuadrática es menor que 0, entonces la inecuación tiene solución, tiene conjunto solución. El conjunto R, el conjunto de los números reales, o el conjunto vacío. Entonces, ¿cuál va a corresponder a cada caso? Vamos a notar aquí la propiedad. Si la inecuación es ax cuadrado más bx más c menor que 0, el conjunto solución tiene dos posibilidades. Es el conjunto de los números reales o el conjunto del número vacío. Como estoy con la desigualdad menor estricto que 0, entonces va a corresponder a los reales si el a, que es el coeficiente principal de la inecuación cuadrática, es menor que 0. Y va a ser vacío si el a es mayor que 0. En su contraparte, si la inecuación es ax cuadrado más bx más c mayor estricto que 0, entonces su conjunto solución también va a ser el conjunto de los números reales o el conjunto de los números vacíos, pero va a depender del parámetro a. Como ahora es mayor que 0, entonces si el a es mayor que 0, el conjunto de solución son todos los números reales. Si el a es menor que 0, el conjunto de solución es el conjunto vacío. Entonces, con esta propiedad podemos determinar rápidamente el conjunto solución de una ecuación cuadrática cuando su discriminante es menor que 0. Es importante esta hipótesis. Esta propiedad solo aplica si el discriminante es menor que 0. ¿Ya? En otro caso no aplica y se va a estudiar más adelante. Entonces, para aplicar esta propiedad, vamos a ver algunos ejemplos para entender cómo es que se utiliza. Entonces, ejemplo, resolver la siguiente inecuación. Entonces, resolver la inecuación x cuadrado menos x más 2 menor que 0. Entonces, esta es una inecuación cuadrática de grado 2. Lo primero que tenemos que hacer cuando queremos resolverla es determinar el discriminante. Entonces, solución, el discriminante en este caso, recordemos que según nuestra notación, el número que va ahí es el parámetro a, el número que va ahí es b y el número que va ahí es c. Entonces podemos calcular el discriminante, recordemos que es b cuadrado menos 4ac, entonces correspondería b cuadrado, en este caso es menos 1, sería menos 1 al cuadrado, menos 4 por a, que en este caso vale 1, por c, que en este caso vale 2. Al hacer las cuentas, menos 1 al cuadrado es 1, menos 4 por 1 por 2 es 8, el discriminante me queda menos 7. Es decir, estoy en el caso donde el discriminante es un número negativo.
Por lo tanto, podemos aplicar la propiedad. ¿Qué dice la propiedad? Entonces, si el discriminante es negativo, tengo que mirar este coeficiente y tengo que además mirar qué desigualdad corresponde. En este caso, como el parámetro A, como el parámetro A, el coeficiente principal de la inecuación, es igual a 1, eso es un número positivo, y la desigualdad es menor estricto, el conjunto solución en este caso es el conjunto vacío, aplicando directamente la propiedad. Entonces, aplicando propiedad, podemos determinar que el conjunto es el conjunto vacío. Veamos otro ejemplo. Entonces, ejemplo 2. Entonces, resolver la inecuación 5x cuadrado menos 3x más 1 mayor estricto que 0, mayor que 0. Entonces, nuevamente, como queremos resolver una inecuación cuadrática, lo primero que miramos es el discriminante. Entonces, notemos que el discriminante en este caso es b cuadrado menos 4c, donde el a vale 5, el b vale menos 3 y el c vale 1. Al hacer las cuentas, eso me quedaría menos 3 al cuadrado menos 4 por 5 por 1. Menos 3 al cuadrado es 9, menos 4 por 5 es 20, así que me iría por 1, sería menos 20. 9 menos 20, eso me queda menos 11. El discriminante es un número negativo. Entonces el discriminante es un número negativo y además el coeficiente principal, que es el número A, es 5, ese número es positivo. Entonces tengo discriminante positivo, el A positivo, y estoy estudiando la desigualdad mayor que 0. Por propiedad, el conjunto solución de esta inecuación son todos los números reales. Entonces es importante cuando nosotros intentamos resolver una ecuación cuadrática con discriminante negativo, aplicar directamente la propiedad. Entonces vamos a ver un último ejemplo antes de finalizar. Entonces, ejemplo 3. Entonces, resolver la inecuación cuadrática menos 3x cuadrado más 4x menos 2 menor que 0. Nuevamente, solución. Entonces, calculamos el discriminante. Notemos que en este caso el discriminante es b cuadrado menos 4c, donde el a vale menos 3, el b vale 4, el c vale menos 2. Entonces me quedaría b cuadrado sería 4 al cuadrado menos 4 multiplicado por a, que es menos 3, multiplicado por c, que es menos 2. Al hacer las cuentas, 4 al cuadrado 16, menos, como tengo menos, me queda el resultado menos, entonces 4 por 3, 12, por 2, 24, serían 16 menos 24. Eso me da como resultado menos 8, es un número negativo. Entonces tengo discriminante negativo. Y además, el coeficiente principal A es igual a menos 3, que esto es un número negativo. Por propiedad, recordemos que ahora estamos con la desigualdad menor que 0, el conjunto solución corresponde a todos los números reales. ¿Sí? Entonces, una observación que debemos destacar aquí, que no debemos olvidar cuando aplicamos esta propiedad, observación, cuando intentamos resolver, entonces cuando resolvemos una inecuación cuadrática, lo primero que debemos hacer, es calcular el discriminante, que anotamos por esta letra delta. Calculamos el discriminante. Si es negativo,
negativo, podemos determinar inmediatamente el conjunto solución. Podemos determinar inmediatamente el conjunto solución. El conjunto solución. Simplemente aplicando la propiedad y viendo en qué caso estamos cayendo. En cualquier caso, siempre va a ser los números reales o bien el conjunto vacío. Si el discriminante es positivo, los métodos son distintos. Vamos a ver un ejemplo un poco distinto a lo que acabamos de enunciar, pero que me permite utilizar exactamente la misma propiedad. Entonces, otro tipo de ejemplo. Entonces, ejercicio 1, determinar todos los números k en los reales, tal que la inecuación x cuadrado menos 4x más 3 menos k sea mayor que 0. Entonces, quiero determinar todos los números k en los reales tal que esta inecuación tenga como conjunto solución a R. Entonces quiero que tenga el conjunto solución todos los números reales. Entonces, en este caso, esto que está escrito aquí es una inecuación cuadrática. Entonces notemos que en este caso el coeficiente principal es igual a 1, que es un término positivo, por la propiedad. Como este término es positivo, estoy estudiando la desigualdad mayor que, para que el conjunto solución sean todos los números reales, basta que el discriminante sea negativo. Entonces, por propiedad, para que el conjunto de solución sea R, para que el conjunto solución sea R, es necesario que el discriminante sea menor que 0. Entonces, esa es la condición que debemos plantear. Y para eso calculamos el discriminante. Entonces, veamos que el discriminante, ¿qué sería? Sería b cuadrado menos 4c. El a vale 1, el b vale menos 4, y el c sería todo este coeficiente que hay acá. Recordemos que el k es un número real, entonces 3 menos k es un número real y corresponde a c. Entonces el discriminante sería b cuadrado, que sería menos 4 al cuadrado, menos 4 multiplicado por a, que vale 1, multiplicado por c, que vale 3 menos k. Al hacer las cuentas, esto me queda menos 4 al cuadrado 16, menos 4 por 3 sería 12, menos 4 por menos k sería más 4k. El discriminante vale 4k, 16 menos 12 es más 4. Entonces, el discriminante es 4k más 4, pero ¿qué necesito? Que eso sea menor que 0. Entonces, necesitamos que 4k más 4 sea menor estricto que 0. Y eso es equivalente, resolviéndolo como una inecuación lineal, a que el k tiene que ser menor estricto que menos 1. Entonces, para responder a la pregunta que habíamos planteado, determinar todos los k reales tal que esta inecuación tenga como solución todos los números reales, basta que k sea menor estricto que menos 1. Entonces, respuesta k pertenece, y lo vamos a escribir como intervalo, al intervalo menos infinito a menos 1. Basta para que tenga solución. Ahora, otro ejercicio de este tipo, de la misma naturaleza. Entonces, ejercicio, esto lo vamos a dejar planteado. Entonces, determine k en los números reales, tal que la inecuación cuadrática
x cuadrado más 2k más 1 por x más k por k más 3 sea menor que 0. Para que tenga como conjunto solución a vacío. ¿Ya? Entonces, parecido al ejercicio anterior, nuevamente tenemos que aplicar la propiedad, ver qué pasa con el discriminante, por qué tiene que cumplir tal condición, y plantear una inecuación, resolver la inecuación y dar respuesta al problema. Una vez que ustedes hagan todas esas cuentas, van a tener que el K pertenece al intervalo 1/8 a más infinito. Esa es la respuesta del problema y lo invito a resolver.